Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio podcast de hoy lunes 16 de mayo. Son las 5:03 de la tarde. Estamos transmitiendo en vivo desde Bogotá, Colombia. E iniciamos con una muy buena canción de Octavio Meza y su conjunto. Problema tan fuerte de estar jornaleando lo voy a acabar. Ya no aguanto ese verdugo de patrón al lado conmigo no más. Yo botando la energía pa' que otro consiga por un vil jornal. Y el señor en la oficina derrochando whisky y yo sin mercar. A las 5 de la mañana ya estoy levantado tomando aguasal. Porque ya ni un cafecito los que jornaleamos podemos tomar. A las 11 de la mañana llega el doctorcito sin saludar. Y grita, trabajen duro porque ese trabajo es para entregar. A las 11 de la mañana llega el doctorcito sin saludar. Y grita, trabajen duro porque ese trabajo es para entregar. Ah, sí. Y ese grita el hombrecito, como tiene plata. A cosa más que me oía fea. Provoca contestarle, coja la herramienta como lo hago yo. Claro. Que por un jornal tan bajo no le corro a nadie y ya se acabó. ¿Cómo es posible que un pueblo todo muerto de hambre pueda trabajar? Que no suban el salario a nivel de vida y rendimos más. Porque aquel que tiene todo nunca ha conocido la necesidad. Y aceptan la clase pobre para explotarlo como un animal. A las 11 de la mañana llega el doctorcito sin saludar. Y grita, trabajen duro porque ese trabajo es para entregar. A las 11 de la mañana llega el doctorcito sin saludar. Y grita, trabajen duro porque ese trabajo es para entregar. Ajá. Pero la cosa es tan pobre. Ese no tiene relaciones humanas. Las canciones son unos calzoncillos sin resorte. A las 11 de la mañana llega el doctorcito sin saludar. Y grita, trabajen duro porque ese trabajo es para entregar. A las 11 de la mañana llega el doctorcito sin saludar. Y grita, trabajen duro porque ese trabajo es para entregar. Estaba sonando la canción El Jornalero de Octavio Meza y su conjunto. Sí, yo sé que poner esta canción de Octavio Meza y después pasar con el logo del aire de fondo mientras saludamos aquí en el podcast de Pues la Verdad es un poco raro, pero bueno, así es esto. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Spreaker. Nos pueden escuchar de lunes a viernes desde las 5 de la tarde. Son las 5:07 ya en la ciudad de Bogotá. Y saludamos a quienes nos escriben en el chat en Spreaker, como Milo RP, que dice buenas tardes Andrés. Saludos a todos los escuchas de Post La Verdad. Y doña Diana Reuter, que dice hola amigos de Post La Verdad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta transmisión en vivo a través de Spreaker.
Saludamos también a Trunero, quien nos hace posible el puente que tenemos en la transmisión también en vivo y en directo en la plataforma de Twitch. Ahí lo pueden encontrar, ahí está la información, la hemos colocado aquí en el chat en Spreaker, también lo vamos a compartir en Twitter y demás, gracias a Trunero que hace posible esta alianza, hacer que el podcast de Pues la Verdad se emitan en vivo y en directo a través de Twitch. Saludamos a Don Álvaro, @Interceptor 718 que dice saludos amigos de Pues la Verdad en el grupo en Telegram, y Diego Arevalo en el chat del Spreaker dice buenas tardes y feliz inicio de semana del podcast de Pues la Verdad. Muchísimas gracias a Diego Arevalo que nos acompaña también en el chat del Spreaker. Esta canción El Jornalero tiene una versión que es más grosera y se la vamos a colocar ahorita de intermedio porque esa nos sirve para el tema que tenemos en el segundo ítem del temario de hoy en Pues la Verdad. Han pasado muchas cosas, han pasado diferentes hechos noticiosos. Por ahí vi que es tendencia Francia Márquez, tuvo una de las tantas salidas en falso que ella tiene en la campaña. Es que a los del Pacto Histórico, yo siempre lo he dicho, ellos no se sienten cómodos liderando, ellos no se sienten cómodos teniendo todo a favor para ganar. Entonces cada vez en cuando Petro, que es muy generoso, y Francia Márquez también, y el resto de su séquito de la campaña, les gusta darles papayazos, les gusta salir a embarrarla, mejor dicho, les gusta cometer cagadones que permitan que la campaña de Fico, la de Fajardo, o que sencillamente la prensa se ensañe con ellos y bueno, se desacrediten. Sí, en esta ocasión salió Francia Márquez a decir que en Colombia estamos consumiendo huevos importados de Alemania, a lo cual Fenavi pues muy rápidamente salió a desmentirla, a decir que no, que los huevos que se consumen aquí en Colombia son huevos colombianos, son de acá. Y sí, yo le entiendo a Francia Márquez el punto, hay productos colombianos que se importan cuando esos productos fácilmente se podrían producir y saciar el mercado interno. Lo que pasa es que lo poquito que producimos se exporta, se manda a otros países, la carne, la papa, el café, el arroz, otras cosas más, y eso lo hemos hablado en muchas oportunidades aquí en el podcast de Pues la Verdad, pero realmente lo que hace Francia Márquez al decir que no, es que los huevos, o sea, realmente se pone ella de un culiprontismo al dar ese tipo de opiniones, de comentarios, y pues nada, pareciera como si Francia Márquez solo se hubiera leído el titular de las noticias o cosas así y saliera una vez a dar discursos. El problema es que la gente le cree, el problema es que salen sus seguidores y salen las personas a decir sí, es que los huevos son de Alemania, al abajo los alemanes, ¿no? Y pues nada, ojalá que los huevos en Alemania son ricos. Yo que he tenido la oportunidad de estar allá en la tierrita, es muy chévere. El desayuno alemán es de los mejores desayunos que he podido comer, obviamente colombiano también, y el English breakfast, que es el desayuno británico, también es muy bueno, pero bueno, hay que decir que en Colombia se consumen huevos alemanes es despropósito, el mismo despropósito que tuvo en su momento el entonces ministro de Hacienda al decir que no, que los huevos en Colombia son a 1800. O sea, así como se le cayó encima al ministro de Hacienda, hay que caerle encima pues a Francia Márquez. No, o sea, el ministro de Hacienda es increíble que no conozca el precio ni siquiera de los huevos en Colombia, y es increíble quien hoy quiera llegar a la vicepresidencia del país y que quiera postularse como una alternativa de cambio, pues ni siquiera sepa qué es lo que se consume y de dónde viene. Ahí está la situación, han salido otras cuestiones más, para ahí la entrevista de Petro en semana, que muy cordial Vicky, que tengan cuidado, que es que Vicky es jodida, que Vicky tal cosa, ¿no? Ahí está para que la tengan en cuenta. Ya saben, en el Twitter, @poslaverdad, en el hilo en trino anclado, colocamos también el enlace de Twitch para que nos escuchen también ahí en vivo en esa plataforma. Iván Dacho dice, muy buena tarde, muchísimas gracias. Ya saben que con Iván Dacho tenemos los jueves tecnológicos para que estén pendientes.
Mudmen se conecta y dice buenas tardes amigos de Post La Verdad. Buenas tardes a Mudmen, gracias por escucharnos y por estar aquí en el podcast de Post La Verdad. Bueno, ustedes saben la triste noticia que sucedió la semana pasada con el asesinato del fiscal paraguayo, un fiscal anticorrupción, un fiscal que está adelantando diferentes investigaciones delicadas, importantes en el país del Paraguay, país amigo, país socio, país hermano colombiano. Es más, Colombia fue de los países que lideró una alianza internacional para defender al Paraguay frente al genocidio que le estaban practicando con la dichosa triple alianza entre uruguayos, brasileños y argentinos. De hecho, si ustedes quieren saber mucho de historia de Colombia y también de los vecinos países, pueden consultar la cuenta de @Colombia_hist, manejada por Juan Carlos. Muchas gracias a Juan Carlos que sigue y escucha el podcast de Post La Verdad. Entonces a Juan Carlos, gracias también por estar aquí en este espacio, pues la verdad, él ha hablado muchas veces y cualquier pregunta, cualquier comentario, le pueden hacer la pregunta, el saludito en la cuenta de Historia de Colombia, le mandamos un saludo. ¿Por qué? Porque es que Colombia ha tenido una historia conjunta con todos los países de Sudamérica. Y pues lo que sucedió con este fiscal es una noticia triste, vergonzosa, que nos deja muy mal parada una comunidad internacional y que una vez más Colombia se presta para que cometan asesinatos de personas importantes, como en este caso lo era el fiscal paraguayo, el fiscal Peci o Pexi, como quieren decir. Nada, la noticia salió que el fiscal estaba de vacaciones con su esposa, que acaba de recibir la noticia, que iba a ser papá, que ya estaba embarazada, estaban en Barú, ella subió unas fotos y que unos sicarios en una jet ski pues le dispararon, atentaron contra la vida del fiscal. Que es que muy responsable la señora poner fotos de donde estaban viajando, ¿no? Pues la señora estaba poniendo fotos como lo hace cualquier otra persona. Y se asume que cuando se llega a un país, pues sencillamente va a haber un mínimo de seguridad que no hubo en Colombia. De hecho, Colombia sabía, el Estado colombiano como tal sabía la llegada de este fiscal, la llegada de esta persona, que no era una persona indiferente al interés incluso del mismo fiscal Barbosa, quien estuvo en el Paraguay unos días antes, quien había estado asesorando en temas de fiscalía y en temas de acción penal al país del Paraguay, participando en conferencias, en conversatorios. Entonces, por ahí no era. Iván Duque había anunciado meses atrás que iban a iniciar una nueva alianza entre el Estado del Paraguay y el Estado colombiano para la lucha contra el terrorismo y lucha contra el narcotráfico y para compartir datos de vital importancia entre la inteligencia del Paraguay como con la inteligencia colombiana, para asegurar que todo el tema de las fronteras, que todo el tema suramericano pues sea algo más seguro, ¿no? Todo ese tipo de alianzas que hacen los países normales, los países democráticos que tienen relaciones bilaterales con sus vecinos. Diego Arevalo dice, vi en redes sociales que Barbosa estuvo en Paraguay días antes del asesinato del fiscal paraguayo. Sí, efectivamente, allí estuvo. Entonces, curioso, ¿no? Qué suspicaz todo esto. Y habla muy mal de la inteligencia colombiana, porque también se está hablando que estos sicarios venían siguiendo al fiscal. Entonces la cosa es cómo llegan ellos, de dónde venían, quién les pagó, dónde y cómo hicieron para comprar armas en Colombia. ¿No que tenemos la superinteligencia colombiana? ¿Y qué supone uno? Dice Diego Arevalo, pues nada. La inteligencia colombiana y más que todo el uribismo ya resolvieron el caso. Saludando a doña Jen que dice buenas tardes amigos de Pues la Verdad. El uribismo ya hizo la fácil. Ya el doctor Londoño salió en su editorial el día de hoy a decir que no, que esto fue Hezbollah y que Hezbollah tiene nexos con Petro y que ojo con el bote, un poco más de cosas. Ojalá aquí la música escuchen un fragmento de la editorial de hoy del doctor Londoño en La Hora de la Verdad. Señores, estamos en presencia de una conspiración internacional de la más alta gravedad. Si Hezbollah mató a Pecci en las playas de Barú es porque no hay seguridad para nadie en ninguna parte, porque hacen lo que les da la gana. Y ese tal vez sea el mensaje. Ríndanse de una vez, entréguense de una vez, porque somos los amos y señores. Y eso es lo que no puede acontecer. El país se tiene que defender. El país tiene que responder eficazmente a estas amenazas atroces. Las amenazas que supone el atentado y la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, el atentado en mi contra y ahora esta muerte
del fiscal Pecci en las calles de Barú. Pero son muchos crímenes más, son muchos atentados más. Es el mundo de la mafia, es el mundo del terror, es el mundo en el que definitivamente no queremos vivir. Y si no queremos vivir en ese mundo, necesitamos acertar el día de las elecciones. Necesitamos tener un presidente que enfrente con el poder de la justicia, una justicia que no ha hecho mayor cosa por esclarecer la verdad sobre estos graves acontecimientos. Le preguntábamos a alguien si finalmente se practicaron las diligencias que se iban a practicar en los Estados Unidos con respecto a lo que saben ciertos personajes que están en cárceles de ese país sobre el crimen de Álvaro Gómez. No se ha hecho absolutamente nada. Pues tal vez un presidente que sí esté interesado en la verdad, un presidente que quiera restablecer el orden, defender a los colombianos, separarnos de estas posibilidades atroces, sea la solución. Es la única posible, es la única que está a la vista. Señores, a no equivocarnos el día de las elecciones. Si no queremos ser gobernados por Hezbollah, si no queremos ser gobernados por los bandidos, si no queremos tener que salir fugitivos del país, a votar todos, los ricos y los pobres, los medianos, todos los que quieren un país que nos pueda mantener, que nos pueda dar su cobijo, que nos pueda o que pueda responder a tantas perplejidades como las que nos enfrentan. Es el país que necesitamos, en el que necesitamos vivir. Si Hezbollah está en Colombia, queridos amigos, la situación es de una gravedad extrema. Lo pueden ustedes comprobar. Y lo que viene, a no permitir que eso que venga sea el desastre de una elección equivocada. A no equivocarnos. Y estamos ya a menos de 2 semanas, transcurren 2 semanas, y entramos en el terreno final y definitivo de una decisión que marcará para siempre la historia de Colombia. Bueno, esto es primicia por parte del doctor Londoño, primicia que me honra mucho compartirles a ustedes aquí en este espacio de Pues la Verdad, en donde el uribismo afirma, el uribismo que es el doctor Londoño es el número 2 del uribismo, la línea de pensamiento dura, para eso está su programa La Hora de la Verdad, afirma que quien asesinó al fiscal Pecci, al fiscal paraguayo, en Barú, en Cartagena, fue Hezbollah. Y que Hezbollah es cercano a Petro, y que Hezbollah es amigo a Petro. Entonces, con esto podemos afirmar que Gustavo Petro es el candidato del círculo FARC, ELN, del chavismo, de los Castro, del comunismo, de Putin, del socialismo del siglo XXI, de diferentes grupos narcoterroristas, del Clan del Golfo, de los paramilitares y también de Hezbollah. De pronto también por carambola, Petro es el candidato de Al Qaeda, ¿de cuál otro grupo terrorista? ¿Los etarras? Bueno, por ahí Petro recibe apoyo español, entonces no es nada raro que sea los etarras, de los independentistas catalanes, de Boko Haram, de grupos terroristas del África, de los Yakuza en Japón, vaya a saber. Entonces, curioso, ¿no? O sea, mucho poder ostenta Petro. Realmente yo pensé que solo Petro era el senador humano, el candidato eterno, que en las elecciones que se ha presentado para cargos de mandato solo ha ganado las de alcaldía, pero las presidenciales no, y escasamente ha llegado a ser senador de la República. Pues nada, o sea, Petro es un hombre poderoso, es un hombre a quien hay que tenerle miedo. O sea, todo el eje del mal gira en torno a Petro. Petro es el ojo de ese huracán maligno que intenta invadir y desestabilizar las democracias no solo de Occidente, sino de Medio Oriente, de Asia, de África, de Europa. Eso es Petro y Hezbollah unidos en la campaña, y que es una gran conspiración internacional del terrorismo que quiere llegar al poder en Colombia para imponer a Petro como presidente. ¿Lo escucharon ustedes? Lo escucharon ustedes en la voz del doctor Londoño. Doña Jen dice: país de sicarios tipo exportación, gracias al uribismo. Carlos Hernández dice: saludos, vuelvo por acá, los invito a visitar mi sitio web que tendrá contenidos interesantes para todos los gustos y colores, mediarse.com. Entonces ya saben, hacemos la invitación para que visiten la página mediarse.com. Gracias a Carlos Hernández, que también ha hecho parte del podcast de Pues la Verdad, con muchos temas en los que hemos hablado, en los que nos ha acompañado, así que muchas gracias a Carlos. Diego Arevalo dice: no puede hacer. Dasket dice: hola, ¿qué tal? Nos saluda Dasket. ¿Qué tal, Dasket? ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal todo por allá por Cúcuta? Y Milo RP dice: solo falta que relacionen a Petro con el Patas. Ah, no, eso también. ¿Qué sería de los fachos sin Petros? A mí me da risa algo.
Y es que, bueno, saludando aquí a Juan Carlos, dice bonita tarde a toditicos sus mercedes. Muchas gracias a Juan Carlos de la cuenta de Historia de Colombia que nos escribe en el chat en Spreaker. Es que dice, Petro ha dicho que tiene nacionalidad italiana, por ende tiene el apoyo de la Cosa Nostra. Oh, ma qué cosa, Petro es italiano. Don Álvaro arroba Interceptor 718 en el grupo en Telegram dice un whisky para pasar tan horrible rato con el Dr. London. Bueno, ustedes escucharon, no soy yo el que se está inventando eso, es el Dr. Londoño, que Hezbollah, que es un grupo terrorista extremista que opera en el Líbano, allá en Medio Oriente, pues quiere que Petro sea presidente, y por eso hay que votar con mucho cuidado. A mí sí me gustaría saber si la gente del Pacto Histórico está pendiente de lo que dice Fernando Londoño en su programa La Hora de la Verdad, una emisora que es Radio Super, que es la de RCN, que se emite en diferentes canales, ya sea en radio como en internet. No sé, creería yo que Petro era para que iniciara un proceso penal en contra. Esto se llama una injuria y una calumnia, creería yo, ¿no? Pues no sé, vaya uno a saber. Pero sí es muy chistoso. O sea, conectaron el tema del asesinato del fiscal paraguayo con que fueron los de Hezbollah, que son amigos de Petro, y que es un mensaje claro para decir que ellos están aquí en Colombia y que se van a imponer con las elecciones. Si doña Caroleta, que es nuestra guionista cabecera, no le suena esta historia para sacar una película o una serie de conspiraciones, pues a tocar pedirle crédito al Dr. Londoño y aprovechar. Una serie así en Netflix o en Amazon sería muy bueno, de conspiraciones en Colombia, sobre cómo todo el crimen organizado, todas las fuerzas narcoterroristas, comunistas, farianas, paracas y demás están en miras de ganar la elección de Colombia, la elección presidencial. Porque ellos dicen, el uribismo dicen que nosotros somos, ojo a esto, la joya de la corona, y que por eso todo el eje del mal quiere llegar a Colombia. No hay país más importante en el mundo para gobernar que Colombia. Y que ellos, pues con el uribismo han sido el baluarte de el palo en la rueda que ha impedido que llegue el comunismo y las brisas bolivarianas. Qué pena con ustedes, pues es que no, o sea, no puedo parar de reírme. O sea, es que escuchar a Londoño decir que Hezbollah, Petro, no, mejor dicho, bueno, en fin, ya Petro sabrá defenderse solo en eso. Él verá qué va a decir, ojalá le diga algo, me gustaría escucharlo. Pero bueno, ahí está la conclusión de ustedes para que vean cómo el uribismo, un uribismo desesperado, un uribismo pues que sencillamente ve cómo con el tema de las encuestas Petro sigue creciendo, que el tema de poder ganar incluso en primera vuelta es real, y que las elecciones que se van a llevar en menos de 15 días, porque sí, de hoy a 15 días ya sabremos el resultado de las elecciones, sin nada normal acontece obviamente, pues muy seguramente van a ser favorables a la candidatura del Pacto Histórico, a la candidatura de Petro. Es ahí en donde yo vuelvo y digo, o sea, la tienen fácil para ganar. Petro, el Pacto Histórico, la tienen fácil para ganar. Miren los disparates con los que sale el uribismo. Para ahí pasó lo de Fico, subiendo fotos de la campaña Vargalleras del 2018. Ni siquiera fotos propias. O sea, realmente es que no van pie con bola. Y mientras tanto los del Pacto Histórico, que vuelvo y digo, no se sienten cómodos, pues cada vez que pueden, pues le hacen la vida fácil a los contradictores y tienen salidas en falso, como lo que sucedió en estas últimas horas con Francia Márquez, lo cual ya comenté. Quiero hacer otra vez un corte musical para colocar una nueva versión de El Jornalero de Octavio Mesa, pero la primera que colocamos es la versión sin censura, la versión con censura. Le cambian la letra porque esta es una canción que viene con muchas groserías. Esta la que voy a colocar es la misma canción, pero versión groserías. Versión groserías. A todas estas aquí, Historia de Colombia, dice Juan Carlos, no opino, pero son disparates, sí. De hecho, aprovecho que Juan Carlos está acá y de paso también Carlos Hernández. Hay que resaltar mucho el vínculo que hay entre el Paraguay y Colombia. Como Colombia fue un país que ayudó en su momento frente a la inminente amenaza del genocidio y la extinción que estaban recibiendo por la alianza de la triple, sí, por esa triple alianza entre Brasil, Argentina y Uruguay, en donde sencillamente Colombia fue un país que brindó apoyo
al Paraguay, sobre cómo en Paraguay quieren mucho a los colombianos, sobre cómo incluso hay equipos de fútbol en donde tienen nombres de Colombia y otras cosas más, en donde sencillamente los paraguayos ven en nosotros y nosotros tenemos que ver en ellos unos hermanos, porque realmente nosotros tenemos mucho en común con los paraguayos. Así que sería muy interesante poder tener incluso un episodio podcast en donde hablemos aquí en Pos la Verdad sobre esa historia que tenemos entre Colombia y el Paraguay. Entonces ahora sí, vámonos con esta canción de El Jornalero de Octavio Mesa, versión sin censura, y que nos va a caer a penitas para el segundo tema que les tengo el día de hoy. ¡Opa! Para todos los patroncitos queridos, vamos Uber. ¡Ay! Wilmar Montoya. Hombre, esta vida tan perra de estar jornaleando la voy a acabar. ¿Cómo? Ya no aguanta ese marica de patrona, el culo conmigo no más. Yo sudando hasta las huevas pa' que otro consiga por un vil jornal. Y el cacorro en la oficina derrochando whisky y yo sin mercar. A las 5 de la mañana ya estoy levantado tomando aguasal. Porque ya ni agua panela lo que jornaleamos podemos tomar. A las 11 de la mañana llegué el hijo de puta sin saludar. Y dice trabaje mijo porque ese trabajo es para entregar. A las 11 de la mañana llegué el hijo de puta sin saludar. Y dice trabaje amigo porque ese trabajo es para entregar. Trabaje doctor, así como lo hago yo hombre. ¡Opa! Vamos a Retiro Mesa. Me provoca contestarle trabajé cacorro como lo hago yo. Claro. Yo por un jornal tan culo no le corro a nadie y ya se acabó. ¿Cómo es posible, señores, que uno muerto de hambre pueda trabajar? Que no suban los jornales pa' que el mal parido me pueda afanar. A las 11 de la mañana llegué el hijo de puta sin saludar. Me dice trabaje mijo porque ese trabajo es para entregar. A las 11 de la mañana llegué el hijo de puta sin saludar. Y dice trabaje mijo porque ese trabajo es para entregar. Sí señor. Trabaje cacorro como lo hago yo. Provoca contestarle trabajé cacorro como lo hago yo. Claro. Yo por un jornal tan culo no le corro a nadie y ya se acabó. ¿Cómo es posible, señores, que uno muerto de hambre pueda trabajar? Que no suban los jornales pa' que el mal parido me pueda afanar. A las 11 de la mañana llegué el hijo de puta sin saludar. Me dice trabaje mijo porque ese trabajo es para entregar. A las 11 de la mañana llegué el hijo de puta sin saludar. Y dice trabaje amigo porque ese trabajo es para entregar. Esta es la versión con grosería, la versión sin censura del Jornalero de Octavio Mesa. Esta me gusta más. La primera que colocamos para iniciar este episodio podcast es la versión más comercial. De hecho, hay una que se hizo más famosa porque la interpretó Lisandro Mesa. Pero no,
esta de Octavio Mesa propia, así, echándole hijueputazo, así como debe ser, es la que se canta con más sentimiento, la que más me gusta a mí, no sé ustedes, me gustaría saber su opinión al respecto. Historia de Colombia dice, debido a eso hay barrios y colegios con nombres colombianos en el Paraguay, haciendo referencia sobre esa gran hermandad que hay entre Colombia y Paraguay. Ben Jala, nuestro común amigo, dice saludos, pues la verdad, pero había visto que Carlos había preguntado sobre el tema del embajador. Gracias a Carlos que me recordó esto, porque mucha gente ha caído en el error de relacionar el tema del embajador de San Clemente, un embajador de Colombia que tenía o tiene una finca en el norte de Bogotá o cerca de Bogotá, en donde le descubrieron que había unos laboratorios de cocaína. Ese tipo fue embajador de Colombia, pero en el Uruguay, no en Paraguay. Pero bueno, eso no quiere decir que entre países vecinos no sea mejor la cuestión. Milo RP dice, ¿saben cuánto se ha devaluado el peso colombiano desde ese nefasto 7 de agosto de 2018? 43%. Ahí está una de las grandes razones de la imparable inflación en nuestro país. Muchas gracias a don Milo que nos deja esto. A todas estas les comento que hoy el peso colombiano, el dólar tuvo una fuerte baja, bajó hoy 55.50 pesos, pero sigue sobre los 4.000. Entonces el dólar está a 4.047 pesitos colombianos, y como lo dice Milo RP, si uno mira la gráfica, en Colombia el dólar estaba en el punto más bajo del 2018 en 2.706 pesos. Desde el 2018, fecha en que ganó Duque las elecciones, para estas fechas, recuerden ustedes, el dólar empezó a subir. Y si ustedes miran la gráfica, de hecho yo lo he compartido en mi Twitter en diferentes oportunidades en @jvp008, ahí están las gráficas. Ustedes las consultan, las gráficas a 5 años atrás, se van a dar cuenta cómo desde el 2018 el dólar ha crecido, y ha crecido, y ha crecido, y ha crecido, y ha crecido. En palabras más sencillas, el peso colombiano es un pesito colombiano y se ha devaluado mucho desde el 2018. Benjala dice la versión más sincera y no doble de la canción. Así es, esa versión me gusta más. Completamente de acuerdo con Benjala. Carlos Hernández dice, las relaciones entre Paraguay y Colombia han sido estables y de gran cooperación desde hace años. Lo que llama la atención es que los narcos operan masacrando o asesinando en Colombia o México o Brasil, muy poco en otros países. Aquí tenemos tipo de exportación, no solo el tema de los narcos, el tema del narcotráfico, del sicariato, sino incluso modalidades de robo que por ejemplo llegaron a Chile, los fletes, los paseos millonarios, cosas así. Benjala dice, Paraguay, otro narcoestado, es una mini Colombia. Uno de sus expresidentes estuvo en la cárcel antes de llegar a la presidencia, su moneda igual devaluada al peso colombiano. Carlos Hernández dice, la cosa habría sido creíble si relacionaban el tema con la guerrilla EPP. No, pero ya dijeron que es ya el uribismo, ustedes lo escucharon ahorita. Ahí les puse el fragmento. El uribismo dice que fue Hezbollah y que Hezbollah quiere ganar las elecciones para tener a Petro en el poder. Listo. Cambiemos de tema. Varias empresas están construyendo al elector y muchas de ellas van en favor de Fico. Diego Arevalo dice, noticias dijeron que la economía de Venezuela creció un 7.8%, si no estoy mal, en el primer trimestre del año. Más de un uribista no le gustó la noticia. La economía colombiana está mal. Y pues no es excusa el tema de Ucrania, no es excusa el tema de pandemia y todo, pues porque sencillamente estábamos mal, pero esas situaciones hicieron que se ponga aún peor, y las decisiones que se tomaron en el gobierno nacional, en el gobierno de Iván Duque, sencillamente se enfocaron en jodernos más. Ya. Ahora sí, varias empresas constriñen al elector en favor de Fico. Ese es el segundo punto que tengo en el tema. Y resulta que si ustedes han visto Twitter y han visto videos y han visto comunicados de prensa y otras cosas más, han salido diferentes empresas, Colanta y otras más, Mario Hernández, bueno, y sectores empresariales a decir que sencillamente invitan a sus trabajadores a que voten por Fico, o que tengan cuidado con su voto, porque si se escoge, si se vota por un proyecto que no sea afín a esos intereses, pues no tendrán otra cosa que despedirlos. Por ejemplo, lo que puso Sergio Araujo Castro en su cuenta @SergioAraujoC. Lo trinó hoy, 16 de mayo, a las 10:57 de la mañana.
Mis trabajadores gozan de plena autodeterminación y tienen derecho a votar libremente por quien cada uno decida, pero yo también tengo pleno derecho sobre mis empresas. Por lo tanto, un empleado que vote por Petro no cabe en mi esquema empresarial y simplemente se tiene que ir. Por más bonito que lo intente argumentar, pues, por más bonito que lo intente maquillar, sencillamente esto se llama constreñimiento al elector, porque le está diciendo directamente a sus trabajadores, si es que los tiene, si es de las empresas que él realmente tiene, pues sencillamente le está diciendo que si votan por Petro, o sea, usted puede votar por el que quiera, pero si vota por Petro, lo echa. O sea, al principio dice, usted puede votar por el que quiera, pero si usted vota por Petro, yo lo echo. O sea, le está diciendo, si usted vota por Petro, baila. Ojalá no vote por Petro, si no quiere que lo eche. Carlos Hernández dice, no tenemos para comprar carne o pollo, vamos a comprar leche cara que no sabe a leche. No, estamos mal. De hecho, el tema de los precios y todo se ha incrementado. Ahí están las tendencias sobre cómo, por ejemplo, Alpina incrementó de forma descarada sus precios en la pandemia, y ya pasada la pandemia y pasado todo esto, sencillamente siguen con los precios altísimos. Dicen, ay, es que es el dólar, es que los insumos, es que tal cosa, sí, pero ¿dónde están las medidas del gobierno nacional, quien le corresponde, pues para evitar que el tema del consumo de los productos, e incluso que son de la canasta básica, pues no se encarezca? Es que eso del salario de 1 millón fue más bien un pajazo mental que otra cosa más. Volviendo al tema otra vez de lo del constreñimiento al elector. ¿Están cometiendo un delito? Sí. ¿Se está cohibiendo y se está coartando a las personas para que voten por uno u otro candidato? Sí. ¿La persona es libre de votar? Sí. Y no se le tiene por qué condicionar. Uno debe tener respeto incluso por el voto de los demás. Uno puede hablar, uno lo puede dialogar con argumentos, pero no buscando imponer, a incluso llevar a un extremo, decir lo voy a despedir si hay un vínculo, una relación laboral, porque sencillamente usted va a votar por el que no me gusta. Y pues nada, ¿qué nos dice la Constitución? Ustedes saben que a mí me gusta mucho traer la Constitución Nacional para estos casos, y tengo 2 articulitos, tanto del Código Sustantivo del Trabajo como el Código Penal al respecto, porque esto amerita un análisis un poco más completo. ¿Qué nos dice el artículo 13 de la Constitución? Derechos fundamentales. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de la autoridad y gozarán los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familia, lengua, religión, opinión política o filosófica. Todos somos libres. ¿Qué quiere decir? Que somos libres. Y aquí nadie nos va a venir a decir, es que usted tiene que votar por eso, si no lo castigo. Porque eso no puede ser así. Ni mucho menos que llegue una empresa a hacer eso. Artículo 16 de la Constitución. Seguimos aquí en los derechos fundamentales. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. El libre desarrollo de la personalidad permite que una persona desarrolle su propia identidad como persona y también su propia identidad política. Si es una persona que está generando una afinidad más hacia las políticas de la derecha o de la izquierda, pues lo puede hacer libremente. Aquí no se trata que el Estado colombiano lo reprima porque usted está generando una identidad izquierdosa, entonces usted es un mamerto y entonces vamos a mandarlo a que sea un paria, a que no lo contraten, o que si usted está trabajando entonces que lo echen con justa causa. ¿Por qué no? Ahí le están violentando el derecho de libre desarrollo de la personalidad de un ciudadano que quiere simpatizar con un movimiento político y por ende va a votar por ese movimiento político. Artículo 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razones de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. O sea, centro de su libertad. Artículo 13. Dentro de su desarrollo de la personalidad. Artículo 16. Y dentro de su conciencia como tal, usted genera diferentes posturas políticas y así las quiere manifestar a través del voto, nadie podrá molestarlo por eso. Usted es libre de hacerlo. Vuelvo y digo, usted que puede pensar diferente a otra persona, pueden hablar al tema si él es suficiente confianza y si el escenario se amerita para ello. Pero venir a ejercer una posición de mando, una posición de control, de subordinación, pues sencillamente va en contrario a lo que la misma Constitución nos está diciendo aquí en la parte de artículos de los derechos fundamentales.
Artículo 20, por ejemplo. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Este artículo yo lo he leído muchas veces cuando hemos hablado de libertad de prensa, pero también que hace referencia hacia la libertad de expresión. Y es que si un trabajador, siempre y cuando no goce de inhabilidades e incompatibilidades como sucede con los funcionarios públicos, si no tiene esa salvedad, porque recuerden que los derechos no son absolutos, si no tiene esa salvedad, sencillamente la persona puede manifestar libremente: yo quiero votar por Fico, quiero votar por Fajardo, quiero votar por Petro, por Rodolfo, por Ingrid, o quiero votar en blanco. Y esa garantía en esa libertad de expresión se le tiene que dar a cada una de las personas. Entonces, que venga un tipo en Twitter o que venga una empresa a sacar comunicados amenazantes, empieza a ir en contravía. Estamos solo en la parte de derechos fundamentales, pero empieza a ir en contravía de lo que la misma Constitución nos entrega, nos da y nos tiene que garantizar el Estado colombiano. Es aquí donde uno esperaría que un Ministerio del Trabajo sacara un comunicado y dijera: qué pena, señores empresarios, por favor no molesten y no incidan en el ámbito electoral porque están yendo en contravía de todos estos artículos de la Constitución, que es la norma de normas que les estoy leyendo aquí en este momento. Artículo 25 de la Constitución. El trabajo es un derecho y es una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. ¿Dónde está el Ministerio del Trabajo? Respetando a través de las inspecciones de trabajo y sacando los comunicados que tenga que sacar, exhortando, invitando, recordándoles a las empresas en Colombia y a quienes tienen un vínculo laboral, quienes son empleadores, que sencillamente usted no puede venir a molestar a una persona por su voto o por su idea política, porque esto va incluso al tema de que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Esto es más, se puede considerar lo que se llama acoso laboral. Entonces, ¿en dónde está el Estado? A través del Ministerio del Trabajo, a través del Gobierno Nacional, en donde le haga esa amable recorderis a las empresas que están sacando este tipo de comunicados. Es que es algo realmente expreso, de conocimiento público, que están saliendo empresas y dicen que ojo con el 22, ojo con las elecciones de mayo, ojo con el 29 de mayo, ojo con votar por Petro o por el que sea. Artículo 40, y me voy a referir directamente al numeral quinto, pero el artículo 40 en su primera parte dice: todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede, me dirijo al numeral quinto, tener iniciativa de corporación, no el numeral quinto, sino el primero es elegir y ser elegido. El número quinto es el de otro artículo del Código Sustantivo del Trabajo que tengo listo. Correcto. Entonces, todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho, el ciudadano puede, primer punto, elegir y ser elegido. O sea, este artículo, el 40, que tiene un total de 7 numerales, permite el conformar partidos políticos, la participación activa en política, tener conformaciones dentro de diferentes movimientos de carácter político, de carácter público, ¿no? Por ejemplo, el numeral segundo dice: tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna. Formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. Que un trabajador de una empresa quiere inscribirse, por ejemplo, en el partido Dignidad, o que quiere inscribirse en el partido Mira, o quiere inscribirse en el partido Liberal, o en la Colombia Humana, por ejemplo, ¿lo puede hacer? Sí, siempre y cuando ese trabajador no tenga algún impedimento dentro del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. ¿Y a quién le opera este tipo de impedimentos? A quienes ejercen funciones públicas. Pero si usted es un trabajador del sector privado, y si usted trabaja, por ejemplo, en la empresa de textil tal, y si usted quiere participar en política, lo puede hacer. Usted no puede ser despedido, o mejor dicho, si es despedido por esa convicción política que usted está desarrollando, es un despido sin justa causa. Y claro que puede ser demandado. Lo dice el artículo 59 del Código Sustantivo
del trabajo. Pasamos de la Constitución al Código Sustantivo del Trabajo, artículo 59, prohibiciones a los empleadores. Se prohíbe a los empleadores, ahora sí, numeral quinto, imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho del sufragio. Un empleador, vuelvo y digo, no puede, le es imposible, le está prohibido imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho del sufragio. Entonces, amigo oyente, que pronto usted pueda estar sufriendo acoso laboral por parte de su empleador o que conozca a alguien que está siendo acosado, que está siendo amenazado, que si vota por tal persona o porque si no vota por otro candidato, que muy seguramente va a ser Fico, lo van a echar. Bueno, que lo echen, pero demande. Ponga esto en conocimiento de las diferentes inspecciones del trabajo que puedan haber en la ciudad en la que usted está. Demande, consígase un buen abogado laboralista y demande, que esto lo gana. Y muy seguramente en la sentencia van a obligar al trabajador primero, al empleador, indemnizar al trabajador, restituirle el salario y el cargo que tenía, y todo esto con beneficio retroactivo. Es más, si la empresa insiste en sacarlo, pues lo puede despedir, pero entonces tendrá que pagarle todo lo que concierne a el despido sin justa causa. Y créanme que una empresa de 50 trabajadores, 20 trabajadores, 10 trabajadores o 500 o 1000 o más, no le va a quedar muy bien en su balance y no va a quedar muy bien registrado que un gerente, que un empleador, ¿cierto?, empieza a tomar medidas de carácter político porque empezó a despedir a diestra y siniestra de forma injusta, sin causales propias que establece el Código Sustantivo del Trabajo, en contravía de los derechos fundamentales de la Constitución, porque esa empresa se va en pique. No va a tener músculo para pagar toda la mano de indemnizaciones que se le vendrían encima. Y eso ante una junta directiva sería algo que no se puede ni siquiera sostener, porque al fin y al cabo lo que le interesa a una junta directiva, a una empresa, es que la empresa sea rentable, es que la empresa tenga menos gastos y más ingresos, que no tenga tantos pleitos ni líos jurídicos en donde incluso los pueda estar perdiendo, porque eso va a también dar una mala imagen a nivel de certificación, a nivel de ambiente laboral, del clima de los trabajadores, de que si tenemos un buen ambiente, un buen clima para que cada uno de los trabajadores desempeñe bien sus funciones, realmente eso da muy mala imagen. Entonces, por más que salga una Colanta a hacer eso, no creo que Colanta pueda sopesar la mano de denuncias por temas de despidos sin justa causa ante los jueces laborales o este tipo de araujo. A todas estas, aquí Carlos Hernández dice, para mí ese tuitero no tiene empresa. En el 2018 una cuenta X también salió con esa misma dinámica. Es más, si es una pequeña empresa que tiene 4 trabajadores y digamos que esos 4 trabajadores, 2 van a votar por Petro y los otros 2 van a votar por Fico, entonces el empleador dice, pues yo los despido y los saco, pues se va a tener que aguantar 2 demandas y le van a llegar 2 fallos judiciales muy fuertes. Va a tener que pagar abogados, va a tener que gastar en honorarios. El tema de las costas muy seguramente lo van a condenar con eso. Y va a ser un proceso que va a llegar en primera, segunda instancia y por qué no incluso hasta casación. Entonces realmente cómo va a quedar una empresa, si sea por más pequeña o por más grande, con la imagen que sencillamente despide a sus trabajadores porque votaron por una u otra persona o porque no votaron por el candidato que ellos querían que votara. Benjala dice, según el senador Rodrigo Lara en Twitter, hay rumores en el Congreso de que el gobierno estaría ambientando una suspensión del registrador como pretexto para nombrar un registrador ad hoc y así aplazar la fecha de las elecciones. Yo tendría cuidado con esto. No tengo la norma aquí en la mano, pero el calendario electoral se fija bajo unas normatividades y se establece por ley que, por ejemplo, el tema de la elección de primera vuelta se tiene que dar. Ya les digo en qué domingo es que es, porque lo miramos con calendario en mano. Mayo tiene 1, 2, 3, 4, 5. Sí, en el cuarto o quinto domingo del mes de mayo. Recuerden que las elecciones hace 4 años fueron el 27 de mayo, o sea, para estas fechas. Estas fechas no es que sean caprichosas y es que se le cantó al registrador, no, sino que estas fechas son de obligatorio cumplimiento porque dentro de una democracia cada cargo pues tiene un límite.
un límite en su fecha, un límite en su aplicación. Y sencillamente se le tiene que convocar dentro de un rango de fechas establecido por la ley, pues a los ciudadanos para que en este caso salgan a votar. Entonces, que puedan sacar el registrador y poner uno ad hoc, puede ser. Pero que intenten aplazar el tema de las elecciones, pues tampoco puede ser por ahí. Tendrían que incluso buscar eso a través de un estado de excepción, pero ¿tendría el gobierno nacional suficientes argumentos para convocar un estado de excepción para nombrar un registrador ad hoc y por ende aplazar las elecciones? No sé, yo miraría ese tema más con pinzas. Historia de Colombia, Juan Carlos dice, derivado de ese tema es que históricamente nuestros padres nos han enseñado a no expresar la afinidad política en el entorno laboral o escolar porque toda la vida ese hostigamiento se ha visto. De hecho, ustedes no sé si recuerdan que muchas veces en la mesa de la familia no se habla ni de religión ni de política. Cuando hay cena navideña o cena de cumpleaños o de cualquier otra celebración familiar, ay papito, no hable de familia, ay mamita, venga, no meta esos temas no hable de política o de religión, pues ¿por qué no? O sea, no. ¿Para qué pasar un mal rato? Y dicen que eso mismo puede pasar en el ámbito empresarial, lo cual se me hace malo. Pues bueno, el trabajador va y trabaja y hace lo que hace, pero no está de más de que, por ejemplo, si uno está en un contexto electoral, pues se hable de política. Si uno está en un contexto de partidos de fútbol de un mundial, pues se hable de eso. Si uno está en un contexto de lo que sea, pues los trabajadores pueden hablar de lo que quieran. No se les debe prohibir eso. Y mucho menos se les debe buscar incidir a que voten o a que no voten por cierto candidato. Carlos Hernández dice... así le dice Historia de Colombia. Le responde aquí a Juan Carlos. Esas formas de discriminación, de odios políticos y división llevaron a Europa a la guerra. Nuestros padres crecieron en una sociedad que heredó todo eso. Cuanto más se posicionen en esas situaciones, se crean escenarios de odio que pueden generar guerra. Colombia debe evitar eso. En las elecciones actuales la generación de odio es la estrategia. De hecho, en las elecciones pasadas el tema del odio siempre ha estado ahí. Odio y miedo. Odio y miedo. Pero ¿qué nos dice el artículo penal? Que esto es lo más grave. Ya hablamos del tema laboral. Ya hablamos que si un trabajador llega a ser despedido sin justa causa porque sencillamente votó por un candidato o no votó por el candidato que el empleador quería, pues puede demandar esto laboralmente. Pero a su vez, también puede denunciar penalmente a ese empleador, a esa empresa. Artículo 387 del Código Penal colombiano. Constreñimiento al sufragante. El que amenace o presione por cualquier medio a un ciudadano o un extranjero habilitado por la ley con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos, voto en blanco o por los mismos medios, le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio, incurrirá en prisión de 4 a 9 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales vigentes. En lengua al pena incurrirá quien por los mismos medios pretenda obtener en plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato apoyo o votación en determinado sentido o impida el libre ejercicio del derecho al sufragio. La pena se aumentará de la mitad al doble cuando la conducta sea realizada por servidor público, cuando haya subordinación o cuando se condicione el otorgamiento o acceso a beneficios otorgados con ocasión de programas sociales o cualquier orden de naturaleza gubernamental. Sencillamente, este artículo es muy claro. Es más, el artículo 387 tiene un añadido a través de una reforma que tuvo por medio de la ley 1908 del 2018 que dice la pena se aumentará en tercera parte cuando la conducta sea cometida por miembros de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. O sea, el constreñimiento al sufragante es un delito que lo puede practicar casi cualquier persona. Desde en el ámbito familiar, desde el ámbito personal, que yo obligo a mi vecino a que vote por Petro y si no vota por Petro le va a romper las ventanas, o que si yo soy empleador y entonces lo obligo a usted que vote por Fico y si no entonces yo lo despido y con copia a la hoja de vida y voy a dar malas referencias suyas, ¿cierto? Si soy funcionario público y digo hay que votar por el que nos da la papita, hijitos. Entonces, si usted no vota por Fico, si usted no vota por el cambio, que el cambio es Fico, entonces yo le termino el contrato, o lo inhabilito, o lo sanciono, otras cosas más. O si sencillamente hay un grupo armado al margen de la ley y obliga a una población, a un sector de la población, de la ciudadanía, a que tienen que votar por uno u otro candidato,
eso se llama constreñimiento al sufragante. Entonces, volvamos al mismo ejemplo que yo decía hace un momento. ¿Ustedes creen que una empresa se va a aguantar la cantidad de demandas que le puedan llegar primero en el ámbito laboral por despido sin justa causa, por temas de que le violaron las libertades a esos ciudadanos, por un tema electoral, y también en paralelo que les lleguen las denuncias de carácter penal porque sencillamente hubo un constreñimiento a esos sufragantes? ¿Ustedes creen que una empresa como Colanta se va a aguantar eso? ¿Cómo va a ser su tema de certificación del ambiente laboral? ¿Cómo va a ser su tema a nivel comercial? ¿Cómo va a ser su tema a nivel de imagen? O de la empresa que sea pequeña o de la tienda, de lo que sea. ¿Ustedes creen que va a haber un músculo que aguante esas demandas en el ámbito laboral y esas denuncias en el ámbito penal? Doña Lore, que nos escribe desde México, en el grupo en Telegram, dice: hola, aquí escuchándolos, pero los trabajadores pueden demandar por despido injustificado. Sí, así es, doña Lore, así como lo acabamos de comentar, ellos lo pueden hacer. Si es que las empresas hacen los despidos por no votar por quien ellos quieren, sí, efectivamente ahí opera el tema de las demandas por despidos sin justa causa aquí en Colombia. Me gustaría saber si en México, por ejemplo, cómo opera eso con el tema de los trabajadores. Me imagino que en México, que también es un estado social de derecho, que es un estado federado en este caso, debe manejar alguna serie de delitos y de prohibiciones para que una persona con poder, con autoridad, obligue a alguien a quien tiene subordinado por un vínculo contractual, sencillamente vote o no vote por cierto candidato o por cierto partido político. Me pregunta aquí don Álvaro que si van a demandar a la Procuraduría. Por ahí vi que ya salió acción de tutela. Muy seguramente el tema de las decisiones que toma la Procuraduría van a llegar al conocimiento del Consejo de Estado. Esperar a ver, porque todavía falta tiempo para eso. Carlos Hernández dice en el chat de Spreaker: el problema que tienen los que hacen ese constreñimiento es que están bien jodidos y quieren que otros sigan jodidos o peor que ellos, como la rana en el agua caliente, invitando a los peces a nadar con ella. Muy buen ejemplo de Carlos, me gusta. Benjala dice: no solo para la elección a la presidencia sean esos casos, y tampoco en escenarios laborales. Para las legislativas, desde las presiones al trabajador hasta mensajes de texto vía WhatsApp que la gente ni siquiera autorizó, por todos lados infringen la ley. Es más, con eso que nos dice Benjala, no solo se está induciendo a una persona a recibir, por el medio de recibir publicidad, a que vote por un candidato, sino que sencillamente esto va en contravía del tema de la habeas data. Si usted empieza a recibir mensajes de texto o correos electrónicos en su correo personal y en su celular, en su número personal, mensajes, ya sea por WhatsApp, por lo que sea, para que voten por cierto candidato y demás, tomen copia de eso. Póngalo en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio y utilicen la expresión habeas data. Busquen lo que es habeas data en Google, busquen habeas data Colombia, cómo es el manejo de la información y de los datos sensibles de cada una de las personas acá en el país. Y resulta que las empresas, los partidos políticos no pueden tener de forma libre acceso legal, lícito, de esos datos, porque sencillamente a razón de que tienen acceso a esos números, a esa información confidencial, a esa información delicada de las personas, para empezar a enviar publicidad de ese tipo. Es más, aquí en Colombia estamos en mora de que el Congreso de la República, ya no fue, pues esperemos que el que inicia funciones el 20 de julio, legisle para que se acabe ese acoso. Es que es harto, de verdad. O sea, mire, les voy a contar hoy acá, venga, mira, voy acá, mis mensajes y eso que yo bloqueo. A ver, me llegaron 1, 2, 3, 4, 5 mensajes, hoy no más. Me llegó uno de TV, me llegó uno del Corral, me llegó uno de... Este es de Home Center, me llegó uno de Movistar, ¿cierto? Llegan mensajes con publicidad. Yo cojo y borro muchos de esos números. Cuando es un número de celular lo borro. Pero resulta que el problema de bloquear y de borrar esos números, por ejemplo, cuando es un 87025, o cuando es, por ejemplo, un 8989, que son números así cortos, el problema es que si uno los bloquea, muchas veces ese mismo número es el que le va a enviar a uno un mensaje
de seguridad, cuando hay un doble factor de autenticación. O de pronto cuando le van a decir, usted va a iniciar una transacción en su banco, le vamos a enviar un código de seguridad por un mensaje de texto. Y a veces el mensaje no llega y es porque muy seguramente uno ha bloqueado esos números. Entonces, no es que el número sea confiable, sino que sencillamente es un número genérico que utilizan para enviar una serie de mensajes. Caroleta dice, el problema es que eso no lo sabemos los empleados, entonces sí lo pueden asustar y por ende persuadir. Hay que poner las denuncias. Es más, así en el despido que le hagan al trabajador, lo echamos. 1 de junio. Martes 1 de junio. Las elecciones fueron el 29. Tome su carta de despido. Lo echamos. ¿Y por qué me echa? No. Lo echamos y le vamos a pagar la indemnización. No pregunte ya, para afuera. Es porque voté por tal candidato, es porque me vieron en mis perfiles de redes sociales con camiseta de tal candidato o qué. No, lo echamos. Ese despido puede ser demandado porque fue un despido sin justa causa, independiente de que le paguen la indemnización o no. Usted lo puede demandar. Es más, usted puede buscar pruebas y demostrar que ese despido, así en el papel en el que le están dando el despido, no lo diga, que eso lo hicieron por el tema electoral. Y resuelto esto por un juez, incluso se puede compulsar copias para que haya una denuncia penal como tal. Carlos Hernández dice, visite mi web. No tomaremos datos de nadie. Listo, sí, ya saben la publicidad. Venga, buscamos mediarse.com, que es la página de Carlos. Sí, mediarse.com, para que se echen una pasadita ahí como nos lo compartió en el chat en Spreaker. Milo RP dice, Uriberto que ladro rebuzna no muerde. ¿Quién dijo miedo? Bien, buen comentario de Milo. Doña Lore nos escribe desde México y dice, es prácticamente lo mismo. Está en el artículo 35 de la Constitución mexicana. El voto es libre y secreto y nadie nos puede obligar a votar por quien ellos quieran. Que si el voto en Colombia es secreto, sí, el voto en Colombia es secreto, claro que sí. Si usted quiere, no lo dice. Ay, pero es que uno ve gente con camiseta y dice yo voy a votar por tal. Pues sí, pues la Constitución le da el derecho y le da la libertad de asumir que su voto es secreto. Pero si usted lo quiere hacer público, pues lo puede hacer público. Ojo, vuelvo y digo, siempre y cuando no incurra dentro del régimen de inhabilidades e incompatibilidades propios de los trabajadores que tienen vínculos con el Estado. Si usted es un trabajador del Estado, pongámoslo así, de la rama judicial o de la rama ejecutiva, pues sencillamente no puede estar haciendo ese tipo de cosas porque eso va en contravía de lo que le dice la norma en el carácter de los servidores públicos. Ay, pero es que yo quiero participar en política. Pues entonces lo que veníamos diciendo con Zapateiro, con Duque, con Quintero, con Molano, con Hassan Nazar y con otros tantos que han incurrido en participación en política, pues sencillamente entonces renuncia a su cargo y participa activamente en política. Ahí está. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Bueno, son las 6 de la tarde. 6 de la tarde ya con 5 minutos desde la ciudad de Bogotá. Si mal no recuerdo, en México, en el DF, también son las 6:06 ya. Son las 6:06. Ahorita tenemos el mismo horario con México. Ya después cambiará para el horario de invierno. Benjala dice, en las elecciones legislativas estaba la página de la MOE para hacer ese tipo de denuncias, se llama pilasconelvoto.com. Bueno, hay que echarle una revisadita a esto. Y ojo, no está de más que ustedes estén atentos frente a cualquier caso de constreñimiento al sufragante, que es un delito penal, o de un tema de persuasión, de manipulación, de imposición por parte de algún trabajador o de alguna persona que ostente a cierto grado de poder para que se vote por un candidato o para que no se vote por un candidato. Ese tipo de cosas hay que hacerlas públicas. Ese tipo de cosas no hay que callarlas, porque al fin y al cabo, y como se los estuve leyendo acá a ustedes, hay muchos artículos de la Constitución. Uribe diría que son articulitos, no. Está el artículo 13, 16, 18, 20, 25 y 40 de la Constitución. Está el artículo 387 del Código Penal. Está el artículo 59, numeral quinto del Código Sustantivo del Trabajo, ¿no? Ojo, o sea, hay mucho sustento legal para decir esto no está bien, esto no lo tenemos que permitir,
Y por más que sea chiste, por más que sea un trino, por más que sea algo, hay que denunciarlo y hay que hacerlo público, no hay que quedarse callados con eso. Diego Arevalo dice, no se vaya que está bueno el podcast. No, ya hay que descansar, ya vamos 1:05 de programa. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias por haberme escuchado, por haberme acompañado, por haber compartido sus opiniones, a Diego Arevalo, a Benjala, a Milo RP, a Carlos Hernández, ya saben, mediarse.com para que le echen una visita a la página de él, a Caroleta, nuestra guionista cabecera, también muchas gracias a Juan Carlos de la cuenta de Historia de Colombia, para que se echen una pasadita en Twitter, @Colombia_East, ahí la pueden encontrar. También muchas gracias a Don Daskiet, a Jen, a doña Diana Reuter, a Mudmen, a don Iván Dacho que nos escribieron acá. Muchas gracias por hacer parte del podcast. Lo mismo a doña Lore que nos escribe desde México en el grupo en Telegram, a don Álvaro @Interceptor718 y a Trunero que nos hace el puente para que el podcast también se emita en vivo y en directo a través de la plataforma de Twitch. Historia de Colombia, Juan Carlos dice, recuerdo hace muchos años, para entrar al bachillerato mi papá me dijo y me preparó en la entrevista al colegio, un colegio algo reconocido en Colombia. Y me dijo, si le preguntan qué partido político le gusta a usted, conteste, yo soy apolítico. Y en efecto, me preguntaron eso. Es triste que tú a los 9 años de edad te tengan que enfrentar a conocer ese hostigamiento político desde tan temprana edad. Gracias por la mención, dice Historia de Colombia Juan Carlos. Esto que nos dice, realmente a muchos nos pasó. Incluso para entrar a ciertas universidades pasa eso. Lástima. Estamos en un país que la Constitución desde el año 91 nos entrega ciertos derechos y ciertas libertades. Pero muchas veces nosotros no las exigimos, pero en la mayoría de veces el Estado ni siquiera se encarga, o el gobierno de turno, más bien, no se encarga de garantizarnos que esos derechos que están ahí en la Constitución, que están ahí plasmados, pues se lleven a cabo. Depende de nosotros que eso no se vuelva una letra muerta. No siendo más, yo me despido. Mañana 5 de la tarde en Spreaker, Post La Verdad, el Twitter @PostLaVerdad, el mío @JDP008. Ayer Javier contra Guarre tuvo una selección musical para que lo escuchen. Ahí está toda la info en la descripción de este episodio podcast, entonces para que se echen también una pasadita. Muchísimas gracias y mañana nuevo programa en Post La Verdad. Hemos llegado hasta el final de este episodio podcast. Gracias por habernos acompañado.